Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que afecta a miles de trabajadores a lo largo del país, que es el subcontrato, pero específicamente en un sector que es bien conocido por la población, pero que muchas veces no se conoce la historia detrás de los trabajadores que hacen posible la entrega de la bebida Coca-Cola. Así que el día de hoy estamos con Gerardo Foquet, quien es dirigente sindical de Simprec y también presidente de FENACIPEC, que es la Federación Nacional de los Sindicatos de Trabajadores Peonetas de Coca-Cola. Así que bienvenido, Gerardo. Hola, buenas tardes. Gerardo, queremos partir con una explicación sobre cómo funciona el subcontrato y la realidad de los trabajadores peonetas en Chile, y que luego nos cuentes un poco cuál es la realidad de ustedes específicamente en Coca-Cola. Lo que es distribución de los productos Coca-Cola y CSU en Chile es 100% subcontrato. Acá no es una empresa que le preste servicio directamente a la misma planta, sino que hay empresas de transporte que tienen camiones y hacen el tema, para nosotros, un palo blanco que se queda con la gran parte de lo que producimos. Nos trabajamos directamente para la empresa. Todos ven un camión de Coca-Cola, pero esos trabajadores no le prestan servicio a Coca-Cola, sino que al dueño de los camiones, o en este caso a la empresa que le arrienda camiones a estas empresas de transporte. Claro, para entender un poco la estructura, están las botellas Coca-Cola. Sí. ¿Quiénes son los encargados de la distribución de esas botellas? ¿Cuáles son los grupos económicos detrás de eso? Bueno, está el grupo Said, hay Chadwick, hay varios grupos poderosos empresariales que están detrás de estas empresas en Botella Andina y en Bonor, que son quienes tienen la distribución del producto Coca-Cola en Chile. Lo tienen distribuido en diferentes regiones, no se repiten en la misma zona, sino que tienen repartida la torta en trozos, pero en partes iguales el total. O sea, tienes en Bonor, tienes Andina, y luego de eso, como empresas principales, tienes varias empresas de subcontrato. Y ustedes son trabajadores de esas empresas al final. Correcto. ¿Cuántas empresas son aproximadamente las que ustedes conocen? Hay diferentes modelos. Tenemos el tema de las empresas subcontrato, que históricamente eran, aquí en Santiago, por ejemplo, eran más de 40, ahora quedan 7. Pero también hay un nuevo modelo ahora que es el emprendedor, donde también más embotelladoras, tanto CSU como Andina, capacita, fomenta y prepara a conductores y los convierte en empresarios. Sino que dices, dejas de ser conductor y vas a ser empresario. Si sigues botando la misma cantidad de cajas, vas a ganar tantas utilidades. Suena muy lindo, pero no te cuentan la responsabilidad. En caso de que el camión quede en pana, en caso de un asalto, el mismo conductor tiene que pagarle a sus pionetas, pero claro, en caso que el conductor quiera irse de vacaciones, no tiene derecho a vacaciones, tiene que ir a contratar a otro para que el camión siga funcionando, si es una empresa. Claro. Hemos tenido hartos temas que es bien precarizado, porque al final están obligados a trabajar hasta el día domingo para poder llegar a la cantidad de cajas para hacerse el sueldo, para pagarle el sueldo a sus propios conductores, sus propios penetas. Es un modelo bien... Claro, se transforman en esclavos de sí mismos. Sí, así que es bien irregular. Ahí hay una evasión de impuestos importante, la responsabilidad principalmente. Acá no hay una espalda de una empresa, sino que el mismo microempresario se convierte en su propio jefe y en el jefe de los dos penetas. Pero acá de por sí esos trabajadores están imposibilitados de organizarse, son dos trabajadores por cada empresa. Acá nosotros igual somos representantes de sindicatos donde estamos trabajadores de empresas, donde sí podemos tener un contrato colectivo, donde sí podemos negociar. Y eso es lo que han atacado, eso es lo que han tratado de tratar de disminuir, de desarmar, que no hayan este vínculo de agrupaciones de trabajadores, sino que vayan segregándose. ¿La FENACIPEC cuántos años de historia tiene? FENACIPEC se creó en el año 2006. Una de las primeras luchas que dimos en esos años era tener calzado. No teníamos condiciones mínimas de trabajo. Una de las condiciones era, por ejemplo, tener bebidas para las fiestas. Repartíamos camionadas. Una de las peleas que también que dimos era mejorar las condiciones de sueldo, remuneraciones, donde los sueldos mínimos eran de 25 o 30 mil pesos. El resto era comisión. Teníamos que trabajar hasta las 1 o 2 de la mañana para poder tener un sueldo más o menos rentable. Eso con el tiempo lo fuimos mejorando en parte, pero sí siempre recordamos el tema de las jornadas extensas, los horarios extensos, que lo habíamos logrado en un momento, mejorar la cantidad de carga, la cantidad de productos en los camiones. El diseño de los productos se logró gracias a una mesa de la Suceso en el año 2013, donde logramos darle una altura a los camiones para evitar las enfermedades profesionales, la cantidad de riesgo, de caída, de accidentes, de asaltos, el tema del cobro también, que no sea en efectivo, también se había logrado junto con esa mesa, pero todo eso se perdió en el año 2021. ¿Cuántos trabajadores hoy día hay en FENACIPEC? Alrededor de 1.200 en diferentes regiones, desde Chiloé, Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Temuco, zona central.
quinta región completa. Y algo que me acabas de mencionar es que se perdieron algunos de estos beneficios. Cuéntanos la historia, porque en los últimos días hemos visto que se ha hecho noticia algunos ataques a trabajadores. Entonces ponlo en contexto y trata de relatarnos cuál ha sido la historia desde el 2021 hasta la fecha, que explica por qué hoy día te tenemos entrevistado. 2021, tiempo pandemia, donde nuestro rubro nunca dejó de producir, porque uno de los productos que repartimos es agua. Por lo tanto, un elemento vital, y estuvimos ahí siendo la primera línea de contagio. Atendíamos todos los almacenes, todas las botillerías, todos los supermercados, teníamos que estar expuestos al contacto, y si en un camión se contagiaba el conductor, se contagiaban los pionetas. Por lo tanto, teníamos esa cuadrilla completa contagiada. Tuvimos compañeros muertos en ese entonces, tuvimos compañeros conectados, tuvimos compañeros con ventilación mecánica por COVID. Y la gerencia en ese entonces, Raimundo Alcalde, nos pide la rebaja del sueldo de un 20%, lo cual varios sindicatos rechazamos esa propuesta. ¿Cuánto ganaba en promedio un peoneta? En el año 2019 un peoneta con una vuelta, que la primera vuelta, la primera carga, ganaba 920.000 pesos líquidos con una vuelta. Mes. Sí. O sea, le está pidiendo bajarse a por lo menos 700.000 pesos. Sí. Varios sindicatos rechazamos esa propuesta de la gerencia y otros aceptaron. Los que rechazamos, penas del infierno, y los que aceptaron se quedaron en buena relación con la empresa. Y cuéntanos, ¿a qué te refieres con penas del infierno? ¿Cuáles fueron las prácticas que realizaron desde la empresa en contra de ustedes? Persecución, hostigamiento, cierres de empresas, cierre de operaciones completas. En ese entonces yo era presidente del sindicato en Puente Alto, cerraron la operación completa, 80 trabajadores despedidos y ofertas económicas para los dirigentes, las cuales yo rechacé. Estuve 7 meses sin sueldo por rechazarla y nos fuimos a juicio en contra de la empresa para ser reubicados, y me reubicaron en enero del 2022. ¿Y hubo dirigentes que lo aceptaron? Sí. ¿Y eso qué consecuencias ha tenido para la defensa de los derechos de los trabajadores? Pésimas. O sea, principalmente es porque la sensación que queda de que el dirigente tiene un valor, de que el dirigente no está por vocación y por convicción, sino que está porque puede recibir una retribución económica a cambio. ¿Y cuál es la valoración que ustedes dicen? Porque una de las formas de desactivarlo fue a través de la represión a los dirigentes, el cierre de fábricas de sucursales, pero tú también mencionabas que han existido otro tipo de agresiones. Sí, sí. ¿Cuáles han sido esas prácticas por parte de la empresa? Bueno, después que volví en el año 2022, una serie de persecuciones y hostigamientos en mi contra, donde ahora tenemos pruebas de correos de gerentes de la misma compañía en Botella Andina a jefes, donde da instrucciones de hacerme la vida imposible, hostigarme, acosarme, carta de amonestación por llegar tarde, no autorizar los permisos sindicales. Ahora me doy cuenta que todo eso venía mandatado desde arriba hacia abajo, así que... Cuando tú dices desde arriba a abajo, estamos hablando de... En Bodega Andina, Redco, que es la empresa que tengo contrato actualmente, y eso es los jefes hacia mí. O sea, la empresa principal. La empresa principal. Que sería propiedad del grupo SAI, de los Chavos y compañía. Correcto. Y eso al final te demuestra que el subcontrato es una ficción, ¿no? Sí, sí. ¿Y en la práctica cómo viven ustedes el subcontrato? Para nosotros es vivir al límite, no tener ninguna estabilidad, es tener... nada, o sea, estamos vestidos con ropa de Coca-Cola, andamos en el camión de Coca-Cola, pero no, le trabajamos a transportes palitos. Es todo irregular. Son empresas que en cualquier momento las sacan del sistema y la cambian por otra. Y ese trabajador, por ejemplo, en ese entonces, cuando negociamos en el año 2019, fue la última negociación grande que tuvimos aquí en Santiago, donde ganamos, todos los peretas ganamos ese monto, 920.000 pesos líquidos. Esa plata no la gana nadie ahora. Todos ganan menos. En vez de haber mejorado las condiciones, se fueron perdiendo. Retrocedieron totalmente. Lo que te contaba con el suceso, las mesas de trabajo, la carga, se olvidó. La carga va montada nuevamente arriba hasta el techo. El bono por andar con 2 pionetas, que eran 180.000 pesos, también se perdió. Ahora el pioneta tiene que andar con 2 en todo Chile. Antiguamente era con 2 pionetas ya, pero no podías andar con 2 pionetas en ruta peligrosa, en ruta centro, estaciones de metro, donde tenés que bajar escaleras, donde tenés que caminar 4 o 5 cuadras, porque el camión no se puede estarse moviendo en todas las esquinas. Y ahora no. Todo Santiago con 2 ayudantes y ganan alrededor de 750.000 pesos los compañeros ahora. O sea, a pesar de la inflación desde la pandemia en adelante, los sueldos han decrecido. Fue un retroceso, pero esto también a raíz de lo mismo. O sea, estas mismas organizaciones sindicales que se descolgaron de FENACIPEC empezaron a, no sé si negociar de mala manera o a no negociar, a aplazar negociaciones. El tema es que los beneficios de los trabajadores se convirtieron, yo creo que en privilegios por unos pocos. Y respecto a estas prácticas de agresión, también hace unos días veíamos un video donde había la casa de un dirigente que fue baleada. ¿Puedes contarnos un poco más de qué ocurrió en ese caso? El caso del ataque con arma de fuego en contra de Cristian, compañero nuestro delegado, logramos sacar un delegado en esta empresa, que es una de las empresas complejas del sistema. Una empresa que ese empresario tiene varias razones sociales, por lo cual ningún trabajador pasa indefinido en esta empresa. ¿Por qué? Porque te trabajas 6 meses por una empresa
no quiero más tu servicio, pero ven mañana, y la empresa ve, y no quiero tu servicio, pero ven la otra, pasan 5 años y es siempre... el famoso multiroot que se supone que se había eliminado, pero... No, que lo siguen ocupando, se cambian como cambiarse zapatillas. El tema que hay trabajadores que llevan 5 años, me lo encuentro en la calle, ¿cómo está? ¿Y cuánto tiempo hay en Trangwell o Duao o ahora CIC, que son los mismos dueños? No, soy nuevo. Me contrataron la semana pasada de nuevo, o me tienen sin contrato un par de semanas y después me hacen contrato de nuevo. De verdad es como el pollo asado no termina nunca. Oye, ¿y las autoridades qué han hecho? Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo. Hemos puesto las denuncias correspondientes. Estas empresas pagan la multa y les sale mucho más económico pagar la multa que contratar al trabajador. Y estos empresarios lo dicen abiertamente, no los contratos indefinidos para que no hagan sindicatos. O sea, ese es como el miedo de que los trabajadores se puedan organizar. Acá en esta empresa logramos que este compañero fuera delegado del sindicato. Desde que fue elegido el delegado, nunca más se volvió a subir un camión. Lo despidieron, lo reincorporamos. Después lo tuvieron sin sueldo. Logramos que le pagaran igual el sueldo. Después nunca más se le otorgó trabajo, persecución, hostigamiento, amedrentamiento. Un grupo de trabajadores lo hostigaba, lo molestaba. Hasta que un día uno de los jefes le hace una propuesta de 50 millones de pesos para que se dejara de hinchar las pelotas a la empresa. Cristian rechazó la propuesta y le dice: jefe, lo siento, pero esta pelea va más allá. Mi abuelo trabajó como conductor y yo sé cómo es la vida del conductor. Mi papá sigue trabajando como conductor y queremos cambiar esta cuestión. No queremos más estos abusos, así que dígale al jefe que se lleve su plata para la casa. Si no lo aceptas, entonces se puede poner pesado. Chuta, ¿qué más pesado? Si ya habían pasado cosas. Ya me he venido a agredir a mí unos meses antes, en el 2023. Por poner unas denuncias porque los trabajadores en Renca no tenían baño. Me han venido a tirar unos combos, ex colegas míos. Pensamos que ese era el límite, o sea, ir a agredir a un colega, bueno, pensamos que ese era el límite, pero no, fueron más allá al parecer, y esas amenazas se hicieron realidad. Fueron 8 impactos de bala en el auto dentro de su casa. Y en ese entonces se puso la denuncia correspondiente, la Fiscalía está investigando, y eso es lo que queremos hacer un llamado a la Fiscalía a que no deje de investigar. Sabemos que esto es un tema complejo en la sociedad, todos los días estamos viendo, prender la televisión y te encuentras con muertos, armas de fuego, pero esto está llegando al mundo laboral, sindical, a los trabajadores, y queremos darle un corte, las autoridades que tomen carta en el asunto, que no se cierre esta investigación, y sobre todo ahora que tenemos antecedentes de una denuncia a un jefe de la misma Embotera Andina que relaciona estos vínculos económicos o estos pagos con gerencia de la Embotera Andina. Así que eso es lo que queremos, que se investigue a fondo, que se busque los responsables. No queremos acá víctimas, nosotros tampoco queremos ser los héroes acá. No queremos otro Juan Pablo Jiménez, no queremos más muertos por defender a sus compañeros. Saludo a la familia de Juan Pablo, a la señora Jimena, que estamos cada 21 de febrero ahí marchando junto a ellos. Así que eso no queremos quedar como los héroes, como los valientes acá. Lo que queremos es terminar con este abuso, terminar con este modelo que va a ser la forma de cómo mañana van a sacar un trabajador del sistema. Como mañana un trabajador que exija su año de servicio, tú te contratas un tipo que debe tirarte unos balazos y va a terminar renunciando por cero. No queremos que un dirigente por defender a sus compañeros o una negociación colectiva le pase lo mismo. Así que igual con hartas organizaciones, agrupaciones, estamos convocando pronto a un encuentro que nos enfoquemos en esta realidad, la realidad actual, el Chile actual, las autoridades, el presidente, los diputados que endurezcan las leyes y que se investigue todo esto que está ocurriendo, porque no podemos dejarlo impune. Y ahora, como FENACIPEC, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan este 2025 luego de este historial de precarización desde el 2021 en adelante que los ha hecho ir retrotrayendo algunos derechos que habían conquistado? Sí. Bueno, principalmente recuperar lo que hemos perdido, recuperar el tema de las reglas de oro, que la carga pueda tener un límite de altura, que no sea exceso de carga en los camiones, la sobrecarga de los horarios. Aún no tenemos jornada. Estamos en un rubro muy precarizado donde las empresas se han defendido con dientes y uñas, y ahora no hace sentido por qué estos sindicatos nunca denunciaron, por ejemplo, que los trabajadores no tengan jornada, porque estos sindicatos nunca denunciaron que el trabajador sea normal trabajar 10-12 horas diarias, de lunes a sábado. O sea, el conductor trabaja 70 horas y el peoneta 60 horas semanales en promedio, y no te paga las horas extras. ¿Y eso cómo funciona? ¿A qué hora parte un peoneta trabajando? Depende. Hay peonetas, por ejemplo, y conductores en Carlos Baldovino, que es una sucursal que tiene supermercado. Salen a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Y a qué hora termina más o menos de trabajar? 7, 8, 9 de la noche. ¿Y qué pasa con el artículo 22? Se suponía que la ley de las 40 horas venía con modificaciones a la aplicación del artículo 22, inciso segundo, que de alguna forma ordenaba la jornada. ¿Estaba aplicándose la ley a los peonetas? En el papel, en la realidad, supuestamente. Acá, cuando se creó esta ley, nos alegró porque iba a cambiar el abuso que había en nuestro rubro, donde históricamente nos han dicho: no, tenéis horario de entrada, pero no tenéis horario de salida.
soy comisionista, tenéis que botar harta caja para ganar harta plata. Pero no te cuentan el trasfondo, no te cuentan de que aquí hay un abuso, que hay un sobreabuso, donde no te pagan las horas extras, donde cuando veas un camión trabajando a las 9 de la noche, 10 de la noche, ese cabrón le están pagando la hora extra. Le pagan por solamente la caja. De repente 200 cajas en un supermercado, ese costo solamente se lo llevan los trabajadores. Acá, cuando el día que logremos hacer valer la ley como corresponde, ahí se van a preocuparse que ese camión está estacionado en un supermercado 3-4 horas, porque ahora no es un costo, pero cuando esas 3-4 horas tengan que pagársela como hora extra, ahí recién van a decir, chuta, son 20 lucas, 30 lucas más que hay que pagarle a estos trabajadores. Por lo tanto, vamos a acelerar el proceso, llamar al supermercado, recíbanlo antes, que no esté esperando, que no esté perdiendo tiempo. Ahora a nadie le interesa, ahora el tiempo se lo lleva el trabajador. El trabajador sale de su casa a las 4:30 de la mañana y son las 7 de la tarde y aún no llega a su casa, se va oscuro y llega oscuro en la tarde. ¿Cuál sería tu mensaje a los trabajadores peonetas y especialmente a los sindicalizados en FENACIPEC? Bueno, el mensaje a no perder la esperanza. Sabemos que hay un pésimo comentario del sindicalismo en Chile por estas malas prácticas, porque estas empresas tuercen el camino de lo que tendría que ser el sindicato. El sindicato tiene que cumplir una función laboral, sindical, social, cultural, a favor de los trabajadores, no a favor de las empresas. Que no pierdan la fe. Hay sindicatos que estamos dispuestos a seguir dando la pelea, a seguir defendiéndolo y a representarlo. Sabemos que cumplimos una función muy importante, un tema social también muy importante que no podemos dejarlo pasar. Si es que aguantamos que nos pongan la pata encima ahora Coca-Cola, que es una empresa multinacional, mañana lo van a hacerlo con cualquier trabajador en Chile. Lo importante es lo que menciona Gerardo. Te agradecemos por participar el día de hoy en la entrevista ciudadana, y también es importante recordarle a todos quienes nos ven en el canal Ciudadano lo que hay detrás de cada producto. Siempre una historia de un trabajador o una trabajadora, y eso es lo que tratamos de comentar hoy día, cuál es la realidad que enfrentan los peonetas de la empresa Coca-Cola y cómo hoy día prácticas que uno piensa que son de otros países, de tiempos pretéritos, se aplican cotidianamente en nuestro país en cuestiones tan básicas como el no respeto a una jornada, cuestiones tan básicas como la regresión en materias del salario que estaban ganando. Así que agradecemos mucho tu relato, Gerardo, y con eso también saludamos a todos los trabajadores peonetas que van a escuchar este programa. Así que nos vemos en una próxima entrevista ciudadana.